la forma de hacer las preguntas, os aconsejo que lo hagáis mediante el chat, ¿vale? Mediante el chat vais escribiendo las preguntas que queréis hacerle a Juan Ignacio cuando termine su presentación y yo se las leo o él mismo las leerá y os irá respondiendo de esa manera, de modo que se haga la sesión un poco más dinámica, no le interrumpamos y que se respondan las preguntas al final de la exposición. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a este webinario que pertenece a el campus corporativo del sector TIC de Andalucía. La actividad llevada a cabo de este campus corporativo del sector, que es una iniciativa que ha puesto en marcha la Consejería de Economía, Conocimiento y Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía, con el objetivo de poder mejorar las capacidades y competencias de las personas que trabajan en el sector TIC andaluz. El campus corporativo del sector TIC se divide en una serie de escuelas que mensualmente os van haciendo llegar una serie de acciones formativas gratuitas en las que se combinan varias modalidades, entre ellas las formas presenciales, hay cursos que son en presencial, es decir, de la forma tradicional de los cursos, así como de una manera online, como es en este caso, o blended, en la que se hace una combinación entre las acciones online junto con las acciones online junto con las presenciales. Bueno, este webinario lo va a llevar adelante Juan Ignacio Arcos, que tiene una dilatada experiencia dentro del sector de las tecnologías TIC, ¿no? Juan Ignacio es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y es Senior IBP Business Development en BigML Incorporated, compañía fundada en Oregón en 2011, que ha desarrollado la primera y más avanzada plataforma de Machine Learning que se encuentra en el mercado. También, adicionalmente, es director en EOI de los programas superiores de Big Data de Business Analytics en Andalucía y Canarias, y también ha dirigido programas de inteligencia artificial y Deep Learning para la República Dominicana. Bueno, sin más preámbulos, os dejo ya en manos de Juan Ignacio, que desarrolle hoy el webinario de cómo implantar Machine Learning en la empresa. Nada, los dejo en tus manos. Juan Ignacio, adelante. Muy bien, muchas gracias, Juan José. ¿Me oís? Supongo que sí, ¿no? Voy a darle a la cámara para que me veáis un poco. A ver. Ajá. De acuerdo, está por ahí abajo a la izquierda. Bienvenidos a este webinar que ha presentado Juan José. La idea del seminario es ni más ni menos que, bueno, como reza su título ahí, hablaros un poco de las diferencias que hay entre inteligencia artificial, machine learning y deep learning, que son todos conceptos en general muy conocidos en sus términos de titulares de prensa, pero realmente hay un gran desconocimiento de lo que subyace debajo de estos términos. Además son, en general, salvo de inteligencia artificial, pues solemos usar la jerga americana porque en gran parte estas tecnologías provienen de allí. Pero bueno, intentaremos no desarrollar demasiados términos en inglés y ceñirnos a los más castellanos, ¿de acuerdo? En segundo lugar, después de la introducción que quiero daros sobre estos tres conceptos, vamos a hablar algo de lo que supone estas tecnologías en el negocio actual, tanto en la empresa privada como la pública. Y vamos, en tercer lugar, a ver las fases de implementación de un proyecto de Machine Learning en la empresa. En el punto 4 daré 2 o 3 pinceladas sobre riesgos y buenas prácticas que hemos podido detectar a lo largo de estos últimos 5 años de desarrollo de proyectos de estas características y finalmente vamos a ver un flash sobre el mercado mundial. Iremos descendiendo geográficamente al europeo y finalmente al español para ver lo que dicen sobre todo los analistas de mercado en relación a la implantación de las tecnologías en estos territorios. ¿De acuerdo? Repetiros lo que dice Juan José, el chat está ahí, por si queréis ir metiendo preguntas. Vamos a intentar responderlas todas al final porque seguramente habrá preguntas repetidas, las agrupamos, etcétera. Y nada más. Así que vamos a empezar ya con el primer punto. Inteligencia artificial
Machine Learning y Deep Learning. Vamos a ver qué es esto. Inteligencia artificial es bueno, un campo de la ciencia que, como veis ahí, que lo que estudia es cómo las máquinas o agentes software pueden emular el comportamiento humano, y se define, como pone ahí, la inteligencia humana como la capacidad de percibir el entorno y actuar para conseguir un objetivo. Es decir, en un agente software lo que le dotamos es de sensores de distintos tipos para que pueda percibir lo que les rodea y, en base a lo que les rodea, tomar una decisión para lograr un objetivo. Eso es un comportamiento humano, y lo que pretendemos los científicos que estamos trabajando en este campo es que las máquinas, y cuando digo máquina no me refiero exclusivamente a un sistema hardware, sino un sistema hardware más un sistema software embebido, sean capaces de tomar decisiones. Esto lo vemos muy fácilmente en los coches autónomos, que están muy en boga hoy en día y que presumiblemente por la década de los años 20 los veremos circular, y hay algunos en pruebas, pero bueno, empezaremos a verlos en nuestras carreteras, en primer lugar, y después en nuestras ciudades, en donde es un elemento hardware, el coche propiamente dicho, que se le ha dotado de una serie de sensores para poder percibir el entorno y tomar una decisión. Si ve que va por una calle y resulta que hay un paso de cebra con un semáforo rojo, detectará ese semáforo rojo y tomará una acción pertinente, que es accionar el freno para parar el coche. ¿De acuerdo? Eso es inteligencia artificial. No obstante, a pesar de los grandes titulares de prensa, etcétera, hay muchas otras áreas propias del comportamiento humano, como dice ahí, como el razonamiento, la planificación, la representación del conocimiento, que no son temas triviales ni mucho menos, que aún no hemos sido capaces de emular en una máquina. Lo que sí es cierto es que por el momento, y digo por el momento, sí hay una tecnología, y es un campo dentro de la inteligencia artificial, que se llama Machine Learning o aprendizaje automático, o aprendizaje máquina también lo llaman algunos, en donde sí se han desarrollado de manera muy avanzada y madura, diría yo, estas técnicas, de tal manera que además la aplicabilidad del aprendizaje automático es muy general, muy generalista, y aplica a cualquier industria, a cualquier proceso de negocio, y que consiste sencillamente en como digo, un subconjunto de la inteligencia artificial, que es ni más ni menos que las máquinas sean capaces de aprender. Esto ya existía hace tiempo. Lo que sí incorpora Machine Learning en relación a la programación que todos hemos conocido mediante el lenguaje de programación, es que la base de conocimiento para tomar una decisión o el aprendizaje se basa en datos. Así como esto es un cambio súper importante y fundamental para la disrupción de estas tecnologías, y que justifica el hecho de que en los últimos aproximadamente 6, 7, 8 años haya avanzado tan drásticamente estas técnicas y tecnologías, puesto que, dada la profusión de datos que estamos manejando, estos mismos datos permiten entrenar algoritmos, y que estos algoritmos generen modelos que nos permitan predecir a su vez acontecimientos futuros. Hay un tercer campo que forma parte del Machine Learning y obviamente de la inteligencia artificial. Estos son como los huevos rusos, esos que conocéis, donde vamos abriendo capas y vamos encontrando cosas nuevas. Pues dentro del Machine Learning hay un conjunto de algoritmos muy específicos que intentan emular las redes neuronales que tenemos los seres humanos, aunque obviamente es una analogía muy burda, pero bueno, el comportamiento del funcionamiento de las redes neuronales se podría parecer en cierta medida, extrayéndonos mucho al comportamiento del razonamiento humano, y es el que se denomina aprendizaje profundo o deep learning, en el cual este tipo de algoritmos muy específicos necesitan entrenarse con volúmenes de datos mucho más importantes que los que lo hace Machine Learning, y con algoritmos muy específicos, su conjunto de ellos, que lo que tratan fundamentalmente es un tipo de dato, que es el dato digital siempre, hablamos de datos digitales, como imágenes y audio. De tal manera que la
prensa escrita y las noticias que vemos en televisión, en los programas, etcétera, incluso en algunas películas, está hablando, cuando habla de inteligencia artificial, probablemente se está refiriendo sobre todo a este último aspecto que conocemos como es el de Deep Learning, que os indico aquí, en donde se ha producido un avance muy importante, probablemente en los últimos 5 años, en donde la capacidad de las máquinas y el volumen de datos ha sido tal que ha permitido entrenar este tipo de algoritmos con imágenes y con audio, y por tanto se han desarrollado dos grandes modelos de negocio o expectativas de negocio importantísimas, como es el reconocimiento del lenguaje natural, que es sencillamente el tratamiento de audio, tanto de pasar de audio a texto como de texto a audio, y hay otra parte importante como es el de la traducción automática, referido siempre al mundo audio, y cuando nos referimos al mundo vídeo, lo que estamos haciendo es el reconocimiento de patrones en imágenes fijas, cuando hablamos de fotografías, o imágenes en movimiento cuando hablamos en vídeo. Esto es lo que se denomina el computer vision. Pues bien, esto es es que esta es la avanzadilla, digamos, de la inteligencia artificial, y en donde no podemos engañarnos, son muy pocas compañías las que pueden invertir en infraestructuras tecnológicas y en volúmenes de datos tan sumamente importantes que permitan entrenar algoritmos y para la toma de decisiones muy concretas, ¿no? Como podéis imaginaros, los que han avanzado de manera muy importante aquí son las grandes compañías tecnológicas, como las americanas, el famoso GAFA, ¿no? El Google, Facebook, Amazon y Apple. Y por otro lado, muy especialmente en el tema del reconocimiento de imágenes, pues la terna china, que es el mundo BAT, que ya conocéis seguramente algunos de vosotros, que es el que comporta las grandes tecnológicas como son Baidu, que es el equivalente a Google en China, Alibaba, ya de todos conocidos, después de este Black Friday último, y T de Tencent, que son los propietarios del WhatsApp chino, que se llama WeChat, y que algunos de vosotros seguramente utilizaréis. Pues bien, estas grandes compañías son las que han hecho avanzar de manera muy importante el Deep Learning, y acompañadas siempre por el mundo académico, que son los grandes precursores de todas estas tecnologías y que progresivamente con el tiempo han ido pasando del mundo de la academia al mundo de la industria. ¿De acuerdo? Bueno, os quiero contar algo más sobre esta historia, y para eso me he traído una especie como de time-lapse que he encontrado, os lo muestro aquí. Todas las transparencias, se me olvidó deciros que tienen su referencia en la esquina inferior derecha, por si queréis profundizar algo más en ellas. Y aquí en este caso concreto, pues podéis ver esta curva del tiempo, en la cual vemos la evolución de la inteligencia artificial. Os vuelvo a repetir, cuando hablamos a partir de ahora de inteligencia artificial, estamos hablando del huevo grande ruso que os comentaba antes, y por tanto estamos hablando de inteligencia artificial, de machine learning y de deep learning. Ahí lo que podéis ver es la evolución de la inteligencia artificial desde el punto de vista de expectativas y notoriedad en el mercado, y como vemos, podemos observar, podemos encontrar aquí pues rápidamente pues dos puntos valle, que son este de aquí y este otro de aquí, que corresponde sencillamente a los dos inviernos de inteligencia artificial que se puede encontrar en la literatura escrita, ¿no? Cuando nace obviamente en el 56, bueno, a mí me gusta más pensar que es en el 50, con el matemático inglés Alan Turing, cuando desarrolla un paper muy importante que se titula "Que se pueden pensar las máquinas", pero no hasta la conferencia del 56 de Dartmouth, en donde se acuña el término de inteligencia artificial previamente dicho, ¿no? Voy a acercar un poquito más para que se vea esto. Nace en este punto, como digo, ¿y qué ocurre? Pues hay muchas expectativas al respecto, y lo que sucede es que, como os pone aquí,
ni la capacidad de computación era suficiente, ni el almacenamiento era suficientemente capaz de albergar los datos necesarios para entrenar los algoritmos, y tampoco el desarrollo de las redes se había avanzado tanto en ese momento, con lo cual hay una decepción generalizada que produce el primer invierno nuclear. No obstante, en el 64, con el primer chatbot que se llamó Elisa, empieza a generarse de nuevo nuevas expectativas y finalmente que cumplen su hito importante en la década final de los 70, principios de los 80, con los nuevos sistemas expertos, que yo tuve ya la oportunidad de conocer, en el cual mediante programación pues, se establecían una serie de preguntas y respuestas dentro de un determinado dominio, y de alguna manera podíamos emular lo que sería un chatbot de manera muy rudimentaria. Vuelve a haber un descenso en las expectativas, sencillamente porque al escalar este tipo de productos se ve que es inviable, totalmente inviable, y por otro lado se produce un gran problema como es el de las .com. Algunos de vosotros, los que tengáis un poquito más de edad, lo recordaréis, que sucede entre el 97, 2001, 2002, 2003, en donde la gran mayoría de las tecnologías que estaban intentando avanzar y de invertir mucho en estas materias o en este campo de la ciencia, pues resulta que se vienen al traste, con lo cual hay un parón importante en el desarrollo de la inteligencia artificial y de toda su tecnología. Ocurre a partir del 97 varios hitos significativos que están aquí marcados. En el 97 la famosa derrota de Kasparov, el campeón mundial del ajedrez, ante la máquina de IBM, la Deep Blue, en donde se le entrena para batir a Kasparov en 5 partidas. Estuvo muy entretenido, estuvo casi a punto de ganar, pero al final pierde, y la verdad es que podéis encontrar en las charlas TED correspondiente a Kasparov, hablando bueno, pues de aquel desastre para él personal, porque bueno, marcó un hito muy importante. Tened en cuenta que cuando las compañías tecnológicas desarrollan algoritmos para batir al ser humano, se fijan en primer lugar en el ajedrez. Bueno, lo habían hecho ya antes con las damas, pero con el ajedrez sencillamente porque el ajedrez es el paradigma, digamos, de la inteligencia humana, y por tanto batir a un ser humano en el ajedrez significa un espaldarazo súper importante para una compañía de software que esté desarrollando inteligencia artificial, como es lo que ocurrió con IBM, que no solo se queda ahí, sino que sigue invirtiendo un montón de dinero en esta tecnología, para que en el año 2011, con su máquina Watson, que aún la tiene vigente y gracias a ella probablemente IBM está todavía como compañía pujante en el sector, consigue en el programa Jeopardy de la televisión americana batir bueno, pues al jugador más longevo del programa y al que había ganado más dinero. Eso es un espaldarazo importante y un hito en la inteligencia artificial, porque realmente, desde mi punto de vista, probablemente la máquina Watson haya sido lo más inteligente que se ha hecho desde el punto de vista de software en este campo, aunque después haya habido otras experiencias importantes, como la de 2014, con el Andrew Ng, el ingeniero de la Universidad de Stanford, cuando trabajaba con Google, con Google Brain concretamente, y que posteriormente ya sabéis que pasó a China a trabajar con Baidu de vicepresidente, y después ha montado su propia empresa de inteligencia artificial. Y este hombre lo que hace sencillamente es entrenar mediante 10.000 servidores a un sistema de inteligencia artificial basado en Deep Learning, que es lo que realmente le da el espaldarazo al Deep Learning, y consigue reconocer, después de varios días de entrenamiento, enseñándoles fotos y 10 millones de vídeos de YouTube, reconocer en un vídeo pues la fisonomía de un gato, ¿no? Esto es un hito importante, lo podéis encontrar en internet, y es muy famoso porque realmente es lo que le da el punto de partida y el espaldarazo final a los algoritmos de redes neuronales, como se denominan ahora, ¿no? El último no es el último, porque esto es una flecha inacabable, es la derrota de AlphaGo al campeón mundial de
Go, que es Lee Sedol, y los que estéis interesados podéis encontrar en Netflix un documental muy interesante específicamente sobre este reto. El documental se llama AlphaGo, lo podéis encontrar allí y os lo recomiendo porque la verdad es que es impresionante ver a la cara de Lee Sedol cómo sufre en cada una de las partidas y cómo reconoce su derrota ante una máquina, algo imaginable en un juego que lleva 2500 años de antigüedad por el ser humano, ¿no? El caso es que estamos en esa senda de crecimiento de la inteligencia artificial. La curva, como veis, parece que es asintótica porque el que hizo esta gráfica realmente no lo tiene claro, nadie lo tiene claro, si es que esto va a seguir exponencialmente hacia arriba, como apuntan algunos gurús del sector, como Ray Kurzweil, ¿no?, que sostiene la ley de los rendimientos acelerados y que propugna que en el año 2045 concretamente, demasiada precisión desde mi punto de vista, pero que seguramente alcanzaremos un punto de inteligencia artificial más generalista, ahora veremos esto, en donde sea tan semejante o que supere incluso el razonamiento humano, tenga conciencia y por tanto ahí es donde ya interviene y se ha producido la polarización entre los grandes CEOs de las compañías tecnológicas, en donde unos se apuntan a un movimiento, digamos, más escéptico, en donde dicen que por lo menos pasarán más de 100 años hasta que lleguemos al punto de la singularidad o la inteligencia artificial general, y otros, por el contrario, entre ellos este que os decía Ray, que comenta que, bueno, pues a lo mejor en 3 o 4 décadas y de manera exponencial, como ha venido ocurriendo, eso sí es cierto, en la incorporación de cualquier tecnología en los hábitos y costumbres de la sociedad, pues ocurra lo mismo y que acabemos siendo fagocitados por una inteligencia artificial. Quizá por eso Elon Musk, el famoso CEO de la compañía Tesla, SpaceX, etcétera, pues tiene ese programa de llevarnos todos a Marte para montar una colonia pensando, y es lo que dice realmente, y lo podéis ver en los vídeos, pensando que realmente va a haber una hecatombe en la raza humana y en la Tierra. Pero bueno, no nos vamos a poner trágicos ahora, vamos a ver cómo sigue la aplicación de estas tecnologías en la sociedad. Hay normalmente para la inteligencia artificial varias clasificaciones. Hay una interesante que es, bueno, pues la clasificación que dicen que clasifica la inteligencia artificial como aquella o que se intensifica en avanzar o en investigar cómo piensan los humanos, y ahí está la parte más software, más de redes neuronales, a las que quizá nos vamos a referir hoy en la charla. Y hay otra división que dice que es desarrollo de sistemas para emular no el pensamiento del hombre, sino emular la actuación del hombre. Y es toda aquella parte de la investigación e inversión que se centra en el desarrollo de los robots, ¿no?, que veréis mucho en vídeos de YouTube, especialmente de compañías norteamericanas como Boston Dynamics, que probablemente sea la más importante en el sector y que está haciendo cosas realmente asombrosas, ¿no? Hay otra división que para mí me gusta más y por eso la traigo aquí, que es la división entre la inteligencia artificial estrecha y la inteligencia artificial general. En realidad, lo que estamos ahora mismo es en este campo de aquí, de la inteligencia artificial estrecha, en la cual tenemos soluciones muy específicas y muy sectoriales para solucionar temas muy concretos dentro de un proceso de negocio, ¿eh? Hay otro tipo de inteligencia dentro de esta división, que es la general, como decía antes, en contraposición, en donde llegaremos a ella cuando seamos capaces de desarrollar modelos o algoritmos que generan modelos que nos permitan pasar de un dominio a otro sin tener que adaptar ese modelo. Esto actualmente no se puede hacer. Es decir, que si desarrollamos un sistema de machine learning o de aprendizaje automático para predecir, por ejemplo, el fraude en un banco, en una solicitud de crédito, si desarrollamos este sistema que trabaja para la detección de fraude, no vamos a poder coger ese mismo software, esa pieza de software y llevarla a otro sistema que nos haga una predicción
de si un alternador va a fallar dentro de 3 o 4 días. Con lo cual, el sistema que hagamos para un determinado dominio o un vertical de negocio no podemos aplicarlo para otro vertical de negocio de manera transparente. Eso es importante y cuando lleguemos a este punto, nadie lo sabe ahora mismo, es una incógnita, probablemente sí estemos muy cerca de la inteligencia artificial general y, por tanto, de lo que sería el tercer paso de la inteligencia artificial, que es la superinteligencia o la singularidad, en donde estamos hablando de máquinas, y cuando digo máquina, vuelvo a repetir, son agentes software que sean capaces realmente de superar la humana, no en uno, sino en varios órdenes de magnitud, porque una vez que supere o iguale la inteligencia humana, el resto será prácticamente cuestión de días o de horas o de segundos, ¿no? Bien, lo que nos dicen las películas de ciencia ficción, pues ni más ni menos es que nos hablan del tercer concepto de la superinteligencia, y en la que vemos pues en todas estas películas que están muy bien, que bueno, pues son acercamientos a lo que puede suceder, en algún segmento puede estar sucediendo, pero evidentemente estamos muy lejos de llegar a este punto. Yo particularmente no me creo lo del 45, pero sí pienso que vamos a llegar a un punto importante en la sofisticación de la inteligencia artificial en este siglo, ¿no? Y un problema de estas tecnologías es sencillamente pues, la generalización de los conceptos, de la visión del mundo, de todo el entorno que nos rodea y la interrelación que podemos hacer de cada uno de la percepción que tenemos como seres humanos. Pensad siempre que nosotros tenemos como 5 ventanas, que son nuestros 5 sentidos para interactuar con el mundo exterior. Quizá el más importante sea el de la vista y el del habla, por eso Deep Learning como subciencia de la inteligencia artificial se está centrando en estos dos conceptos, pero hay noticias recientes del olfato, por ejemplo, que Google ya está trabajando en él, o el tacto, como que se está desarrollando lentamente desde mi punto de vista, pero de manera firme en el mundo de la robótica, más el de comportamiento físico de los humanos, y ahí, bueno, pues al final son inputs que están llegando a un sistema software o un agente software que te permite tomar decisiones. Pero, evidentemente, aún estamos muy lejos de que una máquina sea capaz de desarrollar, como por ejemplo puede ser el reconocimiento de imágenes, tal como lo hace el ser humano, ¿no? Aquí he traído un ejemplo muy rápido y muy sencillo que podéis mirar, escribirme en el chat, aquellos que estéis más entretenidos, y decirme qué es lo que son estas dos fotos, la foto de la izquierda y la foto de la derecha. Si os animáis, podéis hacer este ejercicio y hacerme alguna propuesta de qué es lo que consideráis que estáis viendo ahí, ¿no? Os dejo 2 o 3 segundos para pensarlo y verlo bien. ¿Alguno se anima en el chat? Dice aquí Lola. Hola, ¿qué tal, Lola? Perros y pollo frito. Izquierda, perros. Cachorro versus nuggets. Perro y filete empanado. Auténtico. Derecha, pollo. Estupendo. Vale. El premio se lo damos a Lola, que ha sido la primera que ha respondido. Efectivamente, es un ejercicio que se ha hecho con sistemas de deep learning y que han sido incapaces de reconocer esto. Efectivamente, la verdad que es bastante tricky, como dicen los americanos, pero realmente lo de la derecha son nuggets. Aquí, para el español del turno, diremos que son filetes empanados, que a mí me encantan, por cierto. Y lo de la izquierda son cachorros de labrador, concretamente. Esto que para nosotros, bueno, pues hemos tardado segundos en ver, para una máquina actualmente es incapaz de distinguir uno de otro. Y realmente, bueno, pues cuando queremos engañar a una máquina, cuando la hemos entrenado para reconocer, me da igual, estos filetes empanados, podemos hacer fake con ellas y enseñarle una foto de los labradores pequeñitos y nos seguirá diciendo que es filetes empanados. Lo vemos también en este ejemplo de aquí que os he traído, que es un ejemplo, bueno, muy fácil y entendible, el de la generalización, y es el hecho de que, bueno, un ser humano, cuando ve este objeto de aquí,
pues sencillamente pues, dice un plátano o más aún si tenemos un niño pequeño, o nuestro sobrino, nuestro hijo, si tenéis hijos pequeños, alguno de vosotros, si le enseñáis el plátano, aquí en la mano, pues si le decís esto es un plátano, al día siguiente se lo enseñaréis y si sabe hablar, tiene más de un año, año y medio, pues probablemente podrá decir sí, plátano y lo aprenderá inmediatamente, ¿no? Seguramente enseñándole un plátano o dos plátanos será suficiente para él para reconocerlo. Sin embargo, para un sistema de deep learning tenemos que entrenarlo con decenas de miles de ejemplos de plátanos en distintas posiciones, para que sea capaz, y lo hará difícilmente, cuando le enseñemos una foto más compleja, como estas que os enseño aquí abajo, probablemente el sistema de deep learning sea incapaz de reconocer eso como un plátano. Por tanto, temas tan sencillos como estos que os estoy enseñando no son tan triviales para un algoritmo de deep learning, por tanto, es lo que me hace pensar que tardaremos décadas en encontrar la inteligencia general que os comentaba antes, ¿no? Bueno, pues seguimos un poco más adelante con el punto número 2 del estado del arte en el negocio. Aquí he traído la clásica gráfica de Gartner, en la cual he querido comparar el 2016 con el 2018, que os pongo a continuación, y veis ahí que el punto de Machine Learning en el 2016 estaba justamente en el hype, es decir, en el momento de máxima expectación, 2016, mientras que 2 años más tarde vemos que el Machine Learning ha desaparecido de la curva. ¿Qué quiere decir esto? Pues como todas las tecnologías, la expectativa se va elevando, va corriendo por la curva hasta un máximo y posteriormente hay un declive en la expectación porque normalmente la tecnología, la física, la que llega al mercado no se corresponde con los titulares de prensa y todo lo que el mundo académico está hablando y normalmente gran parte de estas tecnologías, ha sucedido muchas, veréis que hay algunas de aquí que desaparecen y algunas desaparecen porque caen en esta senda, ¿no? Caen abajo y desaparecen aquí abajo. Machine Learning es de las pocas que ha bajado por aquí y ha subido y se ha incorporado al mercado, con lo cual, bueno, pues podemos tener, digamos, o afirmar que así como Deep Learning ahora mismo está aquí, no sabemos lo que pasará cuando veamos la curva del 2020. En la del 2019 os puedo asegurar que estaba todavía en este punto, pero seguramente tendrá que pasar varios años para que pueda seguir pasando hacia adelante y como tecnología que se ha consolidado en el mercado. Fijaros un detalle curioso, como es la realidad aumentada que estaba en 2016 en este punto y que en el 2018 sigue estando un poquito más abajo, pero sigue estando ahí. Aún no se ha incorporado al mercado porque hay experiencias, pero aún no se ha incorporado. Sin embargo, el 2016, la realidad virtual que estaba aquí, como veis, ya a punto de incorporarse, está totalmente incorporada al mercado con productos comerciales, como hay muchos y ya conocéis, algunos de vosotros tendréis seguramente, y que utilizáis en vuestra diaria, ¿no? Casos de uso. Bien, os he traído aquí una rueda de casos de uso en donde, bueno, estos son todas experiencias que Big ML, en la compañía en la que trabajo, pues hemos desarrollado. Voy a intentar reunir aquí muchas de ellas, voy a acercar un poco para comentar algunos de ellos que pueden ser interesantes, ¿no? Seguramente empezando por aquí por la rueda, bueno, pues están divididos por sectores, aquí energía y commodities, pues bueno, pues hay temas relacionados con la predicción de las cosechas o modelar cuando nuestro cliente, el abandono de clientes, cuando nos van a abandonar. Estos son modelos predictivos, concretamente, bueno, estos son de clasificación, estos son pues aplicaciones relacionadas con el uso del agua y predecir cuál va a ser el consumo de agua. Esto tiene, como cualquiera de los casos de uso que os quiero comentar ahora, pues multitud de aplicaciones en multitud dentro de esta industria y realmente se pueden hacer modelos de negocio muy interesantes alrededor de cada uno de estos casos de uso. Bueno, vemos temas de incidencia en los call centers, ¿no? O clasificación de reclamaciones de clientes. Esto se puede predecir mediante análisis textuales, de tal manera que podamos
enseñarle al chico o la chica del call center cuál debe ser la respuesta adecuada, con lo cual lo hacemos mucho más productivo. Aquí en la parte de Human Resources podéis ver casos de People Analytics, bueno, pues que es un área que está bueno, pues desarrollándose muy intensamente. Aquí vemos, en esta parte de aquí, podemos incluir pues casos de uso relacionados con cuando pues aquellos empleados que son muy valiosos, pues ver su análisis de sentimiento, mediante su interacción con la compañía y mediante los datos que tenemos de ellos, pues ver si nos va a abandonar o no y, por tanto, tomar acciones de retención o sencillamente detectar cuando la formación que hemos impartido es la más idónea, así como, bueno, como veis aquí arriba, pues el ajuste perfecto entre currículum y trabajo. Pues hay una de las compañías en las que nosotros hemos invertido precisamente BigML es en otra que se dedica precisamente en este caso de uso, que es el de machear o igualar lo que son los currículum vitae con las necesidades de trabajo. Hay otra parte importante que es la parte de marketing, que se ha desarrollado y fueron los primeros junto con la parte de financiero de aquí abajo, que se ha desarrollado más en Machine Learning, porque han sido precursores y las grandes compañías, obviamente, pues especialmente el mundo americano y el anglosajón, no tanto aquí en España, en donde las grandes inversiones en Machine Learning se realizan para reducir costes. Sin embargo, en el mundo anglosajón lo que se ha invertido más es precisamente en incrementar sus ingresos y por eso la parte de retención del cliente con el Sharp Prediction que veis aquí o respuesta de campañas comerciales es precisamente para incrementar nuestra cartera de clientes, como es la captación de clientes de la competencia mediante ofertas específicas y hiperpersonalizadas. Y en el campo del banco, la detección del fraude o conocer mejor a nuestros clientes, la parte de detección de fraude que veis aquí, pues lo podemos ver en esa parte de seguro, del banco, también está aquí incluida pues en la parte de energía, vemos en la parte de automoción pues un tema muy interesante que hemos desarrollado pues, con alguna compañía china que es automatizar lo que es el sistema de aire acondicionado en automóviles, de tal manera que mediante la interacción con el aire acondicionado, cuando ya ha recorrido varios cientos de kilómetros con el coche y ha movido el aire acondicionado de tal manera, él se ajusta a tu comportamiento y él nada más entrar en el coche, pues detecta que eres tú u otra persona, si son varios los conductores habituales del coche y esto ajusta en función de la temperatura exterior y otros parámetros, pues la temperatura idónea y la aire acondicionado para que tú estés confortable, ¿no? Hay temas de generación de alimentos, proceso de calidad en toda la industria, como han sido varios proyectos aquí, de detección o análisis predictivo para anomalías en máquinas y mejorar nuestro mantenimiento predictivo. En la parte de transporte, pues hay casos de uso muy interesantes de reconocimiento de matrículas aquí abajo o de dynamic pricing. Sencillamente, esto no ocurre en España, pero en Estados Unidos, que sepáis que en función de la parte de la autopista que vaya, del carril, pues tienen precios distintos. Hay carriles rápidos que por medio de los cuales si vas con el coche por ahí, pues pagas más y otros carriles más lentos, con lo cual hay un precio dinámico y cuando tú llegas al peaje, pues en función del carril por el que hayas ido, te ajustamos o la compañía correspondiente ajusta el precio y para ello pues tenemos algoritmos de predicción de ajuste de precio para las compañías y poner para estas compañías que cobran en la autopista, pues hacer un precio dinámico, de tal manera que en función de la predicción del volumen de tráfico, pues poner un precio idóneo para optimizar precisamente ese flujo de coches por las carriles de pago, ¿no? En fin, hay multitud de casos interesantes aquí. Historias clínicas en el campo de la salud, que también es un campo interesantísimo, en donde además en el caso de Andalucía, por verlo un poquito más cercano, pues tenemos probablemente el Sistema Sanitario Público Andaluz sea uno de los entes o corporaciones que tengan más datos en toda Europa, y obviamente dentro de los sistemas de salud, porque estamos hablando de cerca de 8 millones de habitantes, con lo cual
nada más que el tratamiento de las historias clínicas o sistemas de FIAs, etcétera, pues son temas muy interesantes. Hicimos un caso de uso en una comunidad autónoma en donde, pues, por ejemplo, predecíamos cuándo los pacientes había que darles el alta en el área de la UCI, del cuidados intensivos, puesto que para las compañías hospitalarias el que una persona soltarla pues rápidamente, que es lo que pretenden siempre, ¿no? Aunque a lo mejor todavía esté no totalmente recuperada, pero te suelta para no tener coste en la cama, pero esa vuelta de la gente, si vuelve otra vez, ese enfermo que vuelve a su casa y resulta que reincide la enfermedad, el volver a la UCI, eso supone un coste súper importante, mucho más importante que mantenerlo 1 o 2 días en el hospital, con lo cual ahí se analiza exactamente cuál es el tiempo idóneo que debe tener el paciente en el departamento, en este caso concreto de la UCI. En la parte legal, pues tenemos otras soluciones muy interesantes bueno, pues de reconocimiento de la gravedad o no, de si debe de firmar un acuerdo de confidencialidad. Esto lo podéis utilizar si tenéis algún acuerdo que queráis comprobar su nivel de riesgo, si debes o no firmarlo. Esto existe hoy en día y es totalmente gratuito en la web. Es una compañía holandesa, tú subes tu Word, tu documento en Word o en PDF, lo subes a esa web y de manera totalmente gratuita te dice si tienes 1, 2 o 3 o 15 cláusulas que te advierte que debes o no firmar en función de la gravedad o del riesgo que supone firmar esa cláusula de confidencialidad, ¿no? En fin, son distintos campos de casos de uso en donde se puede aplicar y aquellos que estéis más interesados pues podemos hablar un poquito más tranquilamente. Hay un caso, por fin, finalizo la rueda aquí con este caso de retail que hicimos con un gran retail, el que consistía, lo digo por la curiosidad, en detectar si una oferta, sabéis que los grandes hipermercados o supermercados hacen a veces ofertas de Navidad, etcétera, y te ofrecen un pack que a lo mejor es, yo qué sé, un jamón, una botella de whisky y una caja de polvorones por un coste más reducido. Bueno, pues muy bien, se venden muchísimas ofertas de este tipo, estupendo, el de marketing está encantado, pero el que al final analiza la cifra de ingresos se da cuenta de que no hemos incrementado nuestros ingresos y es porque hay un efecto que se llama canibalización y es el hecho de que, muy bien, la gente se va a la oferta y todos se llevan la oferta, hay muchas ventas de oferta, pero resulta que dejan de comprar otros productos que probablemente son más caros y por tanto dejarían mayores ingresos al supermercado, al hipermercado, con lo cual es muy interesante ver si una determinada oferta puede tener un impacto negativo en la cifra de ingresos de un supermercado, cuando tradicionalmente el sentido te podría decir lo contrario, ¿no? En fin, estos son casos de uso y concretamente en el parte de retail he traído aquí otra transparencia que podéis ver aquí de una compañía partner nuestro que son Clever Data, que se centra en el turismo, retail, gran consumo, banca y seguros concretamente, que es uno de los sectores que os comentaba antes y que bueno, pues ahí veréis que hay tipos de análisis muy comunes, como el tema de optimización de promociones, que os comentaba antes, que aplica a cada uno de estos sectores, o incremento del lifetime value, que es el valor del cliente que me deja en toda la vida del cliente para mi compañía, o la predicción del abandono, que son temas comunes a todo ello, aunque después hay cosas más específicas, como es el cross-selling. Si yo te vendo mediante asociaciones, te vendo un producto, pero a la vez te hago ofertas porque sé que me vas a comprar estos otros 2 productos, predicción de cancelación de turismo, etcétera, etcétera. En fin, vamos a seguir para adelante porque si no nos va a dar tiempo. Hay muchas cosas de las que hablar. ¿Cómo se hace un proyecto de Machine Learning? Bueno, nuestro consejo es el que os he reflejado aquí, para una compañía grande, mediana o pequeña. Aquí en el eje de ACIS está el tiempo y en el ordenadas es la madurez de la compañía en Machine Learning. Es decir, si tú quieres saber si una compañía que te dice, oye, te voy a hacer un proyecto, os aconsejo que le hagáis 2 preguntas concretamente. ¿Qué número de personas hay en la compañía trabajando con estos conocimientos y cuántos modelos han puesto en producción en sus clientes? Si son capaces de responderte esto y si el número es mayor que 0 o 1, podrías tener la confianza de trabajar con ellos. Mientras tanto, evítalos.
Pues hay una serie de fases aquí que solemos recomendar a nuestros clientes, que es la que utilizamos, que es, en primer lugar, una formación básica, que es un curso básico de Machine Learning, y en donde vemos casos de uso simple de cualquier industria o dominio de negocio. Esto suele durar un mes. El siguiente mes lo que hacemos es una formación un poco más avanzada, donde vemos conceptos teóricos más avanzados sobre automatización o de ingeniería de datos, etcétera, y vemos ya casos de uso propios de la compañía, y se debaten para definir algunos de ellos. Si hemos encontrado un caso de uso muy concreto, pues una detección de fraude o un modelo de almacenamiento, optimización de almacenes o de predicción de envío de paquetería logística en puntos de cualquier punto de España, lo que sea, pues solemos entrar en ese caso de uso que lo solemos responder en 2 o 3 meses. Esto es lo que hacemos una implantación real. Obtenemos datos de los distintos sistemas de información de la compañía. Es muy difícil encontrar una compañía, son miles blancos, donde realmente tenga un data lake con los datos almacenados en un único repositorio. Eso es muy difícil, por no decir imposible. Y esa es la realidad que tenemos aquí, no solo aquí en España, sino en Europa y en el mundo. Hacemos ingeniería de atributos, evaluamos modelos y hacemos los workflows de recogida de datos y de modelización y desplegamos el modelo. Eso es para un caso de uso. El paso siguiente, si la compañía quiere seguir avanzando en este mundo tan interesante del aprendizaje automático, es monitorizar lo que se ha hecho en el caso anterior, lo evaluamos durante unos meses, 2 o 3 meses, para ver realmente si tenemos que ajustar o tunear el modelo que hemos elaborado en el punto anterior, ¿de acuerdo? Y hacemos ingeniería de atributos de manera un poquito más avanzada, seleccionamos otros modelos que pueden mejorar nuestro volumen de datos y hacemos workflows. Y finalmente, durante 2 o 3 meses, entra la fase de automatización, en donde ya no es una persona de negocio que está ajustando junto con la gente de IT o de tecnología o de informática, pues estos modelos, sino que ya son, pues se pretende automatizar totalmente desde el origen del dato, toda la transformación de datos, la ingesta, la elaboración de modelos, la reevaluación de modelos y el tuning de dichos modelos, pues de manera totalmente automática para que sea un ingeniero de planta, por ejemplo, que tiene que estar haciendo una predicción de cuándo va pues a tener un fallo, pues un alternador, por decir algo, pues se lo ejecuta en planta, en la propia fábrica, y toma las acciones preventivas o prescriptivas para que aquello no suceda, ¿de acuerdo? Y finalmente, una vez que se ha hecho todo este recorrido, de aproximadamente pues menos de un año, como veis ahí, pues la compañía lo que tiene que hacer es seguir invirtiendo en formación y en workshop para asistir a workshops para mejorar sus habilidades y conocimientos de Machine Learning. ¿De acuerdo? En un proyecto real, en un caso de uso, pues lo que tiene son los pasos que veis aquí, en donde se define el problema o la necesidad como una tarea de Machine Learning, se hace todo el tratamiento de datos, normalmente los datos están perdidos, son inconexos, están repetidos en varios sistemas de información, con lo cual hay una limpieza de datos. Esto lo suele hacer un señor que los americanos llaman Data Wrangler. Se transforman dichos datos, en algunos casos, bueno, pues tenemos que hacer una unión de tablas, en otros, pues tenemos que hacer algún ajuste de algunas variables o eliminar algunas instancias, observaciones del dataset que queremos tratar. Hay una parte muy importante que los americanos llaman Feature Engineering, que es la ingeniería de atributos, que sencillamente es generar atributos que no están en el dataset que nos han proporcionado el cliente, o variar o hacer combinaciones de atributos o eliminar atributos mediante técnicas de PCA o algún otro tipo de técnica matemática para poder reducir en la medida del posible, tanto en filas como en columnas. Pensad siempre que este es un dataset, es un fichero plano en formato XLS o CSV o XLS, etcétera, para poder tenerlo preparado para poder hacer el modelado, que es lo que viene a continuación,
y posteriormente, una vez que hemos generado el modelo con el algoritmo correspondiente para el problema que tenemos entre manos, que puede ser una regresión, una clasificación o una serie temporal o un modelado de tópicos, en función de lo que queramos predecir, pues haremos las predicciones correspondientes y mediremos el resultado. Como veis, hay aquí una serie de flechas que implican interacción. Eso es un proyecto sumamente iterativo. Aquí no hay, aunque veáis una cascada, la metodología que utilizamos es totalmente metodología ágil y hacemos muchas interacciones con el cliente en cada uno de estos pasos y volvemos otra vez atrás para ir puliendo el dataset, puesto que es lo que os quiero poner a continuación. Esta parte de aquí supone el 80% del esfuerzo de un proyecto, mientras que todo el modelado y la predicción, básicamente con herramientas automáticas, como la que BigML y otro tipo de herramientas automáticas que existen en el mercado, pues te permiten reducir drásticamente todo el trabajo de modelado, que suele ser muy tedioso y que es el que realmente pues desarrollan los científicos de datos, ¿no? Aquí fijaros que hay un 10% del esfuerzo que es la definición del proceso como tarea de Machine Learning, que no es baladí, puesto que tenemos que sentarnos con el cliente en el minuto 1 y definir la tarea. Cuando digo la tarea, no es decir, oye, voy a ver cuánta gente me va a abandonar, cuántos clientes me van a abandonar en el mes que viene. Eso no es una definición de tarea, hay que hacerlo más concreto, hay que saber cuántos clientes que compran determinado producto de tal edad, que viven en tal circunscripción, son capaces de abandonar mi compañía y por tanto voy a hacer una campaña de marketing más específica. Es decir, definir la tarea no es una generalidad, sino que hay que concretar mucho, porque si no concretamos, seremos incapaces de tener el dataset correcto que tenemos aquí, que nos permita pues alimentar bien un modelo. Como bien sabéis, si esta parte de aquí, que es la parte de modelización, la hacemos bien, de tratamiento de datos, si tenemos buenos datos y un buen modelo, pues tenemos una buena predicción. Pero si tenemos malos datos, aunque tengamos el mejor algoritmo del mundo, nunca haremos una buena predicción. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos con el mundo real, y el mundo real es el que veis ahí. Es decir, que hay mucha investigación, hay mucho en preproducción, pero hay muy pocos proyectos que se pongan en producción. Y el futuro, pues, en el futuro, pues, el Machine Learning pues, será un commodity en donde la necesidad o el esfuerzo de investigación que haya que hacer será muy irrelevante y utilizaremos herramientas automáticas que nos permitan realizar modelos para la toma de decisiones de manera muy sencilla. Bueno, los riesgos y buenas prácticas os he traído aquí como 3 problemas importantes. Uno es que los datos están en silos en todas las compañías, al menos yo todas las con las que he trabajado no me he encontrado ningún hilo blanco que os decía antes, están siempre en silos, los propietarios suelen ser los directores de negocio, están sucios, sin rellenar, sin preparar, hay escasez de conocimientos, la organización no conoce estas tecnologías y por tanto hay una labor previa de formación que os indicaba antes en esa curva de adquisición de conocimientos, y después los directores, los CEOs de las compañías quieren tener un retorno rápido del proyecto y los proyectos suelen empantanarse, con lo cual el CEO quiere invertir poco y tener un retorno muy rápido. Esto lo que genera es una brecha importante en donde, bueno, pues como en todo, los que ganan son los grandes tecnológicos que tienen una capacidad y un pulmón de inversión muy importante y por tanto la brecha se está abriendo cada vez más entre las grandes tecnológicas y las pequeñas, ¿no? No obstante, los dos problemas de estos de en medio pues, se pueden arreglar con herramientas automáticas que permiten democratizar el Machine Learning, reducir los costes e industrializarlo. PricewaterhouseCoopers el año pasado hizo una estadística una encuesta sobre los CEOs de las compañías españolas y detectó o sacó como conclusión que la gran preocupación de los CEOs es la falta de talento. En lo que os decía, no hay un ROI claro, hay
que cambiar la imagen cultural y era algo para hacerlo parte de otros temas como la infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? El mercado mundial, como os decía aquí, bueno, esto es las tecnologías emergentes, que lo vemos aquí un poquito más rápidamente, de CB Insight, que es una consultora muy importante americana que monitoriza todas las inversiones que hay en startup en el mundo. Y cuando digo startup, pues son concepto de startup americano, de compañías que facturan hasta 1.000 millones de dólares, y en donde veis que hay una parte, está la parte más consada, en donde la parte del sustrato tecnológico, hay frameworks de open source ya muy consolidados en el mercado, como Hadoop, TensorFlow, etcétera, bueno, que está en la industria ya y se está utilizando, por lo tanto, bueno, tiene un impacto importante en el mercado y además está muy consolidado, con lo cual por eso está aquí en este cuadrante superior de aquí. El tema del reconocimiento facial está también muy desarrollado y ahí los chinos son los primeros y que les van en vanguardia, mucho más avanzado que el mundo, que la investigación y la puesta en el mercado que tienen los americanos, la parte de diagnóstico médico, etcétera, y la parte muy predictiva, muy relacionada con Machine Learning, está también absolutamente avanzado. Esta parte del Edge Computing, que es sencillamente la distribución de la lógica de inteligencia en los sensores, es algo que está avanzando drásticamente y está haciendo que el mundo de la sensórica se esté expandiendo de manera tan importante en el sector, sobre todo en la parte de industria 4.0, que ya conocéis que está pues avanzando mucho. Esta es una visión de lo que se está invirtiendo hoy en día y en donde realmente en aplicaciones no específicas, que es el mundo del Machine Learning, que es el más industrializado ahora mismo, es donde se está invirtiendo más, aunque hay otros aspectos colaterales como la visión computarizada, reconocimiento del lenguaje natural, vehículos autónomos muy relacionados con el computer vision y smart robots y agentes virtuales, muy de nicho del deep learning, como decía antes, que es donde se está invirtiendo. Y ciñéndonos un poquito más a la parte europea, os he traído aquí este estudio del 2019 de Microsoft y Ernst & Young, o EY, como se denominan ahora, en donde la preocupación es la misma en Europa, y concretamente aquí participaron 277 empresas españolas, en donde el globo gordo de aquí es el de Machine Learning. Veis aquí otro tipo de tecnologías asociadas, y en donde precisamente el empresariado español, lo voy a acercar aquí un poquito más esto, veis que la preocupación más importante del español, del empresario español, está aquí, es en un 65% es en Machine Learning, como os decía antes, y esto es una realidad, al menos la que nosotros palpamos desde BigML. Y Smart Robotics, precisamente porque, bueno, aquí en España la implantación de la robótica en los parques industriales está realmente avanzada. Somos un país que en la parte de la industria de automoción está muy avanzado, y por tanto ahí eso conlleva que la preocupación es mayor aquí, pero fijaros que no tanta si lo comparamos con los valores en Europa. Estamos por debajo de esos valores en Europa, 77 Europa, 65 España, 44 Europa, 40 España, mientras que, sin embargo, en España tenemos una preocupación mayor por la visión computarizada que en Europa, y así como la parte de biométrica, que en Europa. Es un dato curioso. Y asimismo podéis ver en 35% en España es la preocupación por la parte de reconocimiento de la voz, mientras que en Europa es menor. Por tanto, aquí entendemos que el empresariado español va a apostar fuertemente por estas tecnologías a partir de ahora. Y finalmente, ya por acabar, os traigo aquí el estudio de McKinsey, conocido, este del año 2017, pero que es relevante, muy relevante, puesto que analiza a todos los países en relación con, os voy a acercarlo un poco más, con Estados Unidos, que está aquí como referencia, y habla de la capacitación o el nivel de preparación en tecnologías de inteligencia artificial respecto al resto del mundo. Es curioso ver cómo países como Irlanda, Suecia, Reino Unido no tanto, pero Holanda o Finlandia están por encima de España, que está aquí abajo. Y como veis aquí, la jerga
como veis, el tamaño del cuadro y el color, pues aquí el color negro grande está en el percentil 75, percentil 50, por encima del percentil 50 es el azul más pequeño y así sucesivamente. Pues esto sencillamente es la capacitación general que es un agregado de cada uno de estos conceptos. Aquí está el número de startups que hay de inteligencia artificial. Bueno, nosotros en España no estamos tan mal, ¿eh? Estamos muy micronizados, pero no estamos mal. En la parte de automatización tampoco estamos mal. Realmente hay industria automatizada aquí en España. Tampoco en la, digamos, cultura digital, del ciudadano medio. En innovación estamos un poquito peor, como veis aquí. En la tasa de ahorro también estamos peor, pero bueno, dentro de la media o de los americanos pues, estamos igual. En la conectividad, bueno, tenemos todavía que avanzar y eso que la red de 5G está ahora mismo naciendo en España y la 4G está y fibra óptica, somos de los países en Europa que estamos mejor, aunque haya otros que nos superan. Y bueno, aquí lo que tenemos, el problema grave es el que os comento aquí, que el de la formación. Por resumir, esto de la digitalización es lenta en general, la conclusión de este estudio. El ecosistema nuestro está muy micronizado, tenemos que agregarnos en compañías un poquito más grandes. Hay muchas startups, como decía antes, pero muy pequeñas, no tenemos pulmón y por tanto necesitamos fusiones o adquisiciones de compañías que son muy buenas y en Andalucía las tenemos y muchas, para que haya grandes inversiones en estas compañías, porque si no los inversores no los vamos a poder atraer. Sabed que hay tan solo 4 startups europeas entre las top 100 del mundo, tan solo 4, es un número ridículamente bajo, y hay un 5% de compañías europeas que utilizan inteligencia artificial o machine learning en el 90% de sus procesos de negocio, lo cual es también absolutamente ridículo. Estamos realmente ahí en una posición muy poco adelantada. Y también como conclusión del estudio, pues decir que aquellas compañías que utilizan o son más activas en la utilización de estas tecnologías, pues corren 3 veces más rápido que el resto. Cuando digo que corren 3 veces, facturan 3 veces más, tienen 3 veces menos coste y 3 veces más beneficios que el resto de las compañías, lo cual es importante. Pero vamos, aquí lo más importante, yo creo que lo que tenemos que resaltar aquí es esto que os indico, y es que tenemos una falta de formación súper importante en España en comparación con el resto. Fijaos que la lista sigue más abajo, yo he llevado hasta la República Checa y Lituania, pero esto sigue más abajo en la lista, no sé si hasta 20 países, y bueno, ahí abajo países que están con un nivel de formación también importante. Sabed que para esto, bueno, hay distintos medios para saber formando. Bueno, EOI tiene un sistema de, como sabéis, de programas ejecutivos, como decía antes. Hay también yo organizo una escuela de Machine Learning en marzo. El marzo del año que viene, pues habrá otra sesión en donde que tiene un propósito de aprendizaje exclusivamente. Podéis entrar en la web esa y podéis inscribirlo. Hay otro tipo de cursos como los propios de este campus que os permiten también avanzar en estas tecnologías y nos pueden hacer más competitivos para poder afrontar los retos que se nos avecinan, que son muchos, porque la inteligencia artificial está ahí, estas tecnologías están ahí y cualquier empresa que quiera estar y ser competitiva, obviamente tiene que aprender y poner en práctica estas tecnologías, porque si no, está absolutamente muerta. Así que, bueno, eso es todo. Juan José, no sé si estás todavía o te has dormido. Yo por mi parte he acabado. Son las 7:30. Si queréis, llega el turno de preguntas. Si queréis preguntar algo, voy a pasarme al chat. Estoy aquí, Juan Ignacio, estoy aquí. No Estupendo. me he dormido ni me he aburrido, te estoy escuchando muy bien. Es el turno de preguntas, podéis escribirlas en el chat, que Juan Ignacio las lea y os vaya contestando. Vale, aparte de los filetes empanados, veo aquí a Antonio, bueno, que se ha ido,
por lo que veo aquí parece. Leo que también se hace para inversiones de startup. ¿Qué empresa hace esto? Ah, vale. La empresa es Preseries, lo voy a poner aquí, Preseries. Preseries es una compañía que está participada por Telefónica y lo que tiene una serie se nutre de toda la información que viene en la web TechCrunch, que no sé si lo conocéis, techcrunch.com, me parece que se escribe así si no me equivoco. Ahí esa es una web que monitoriza también pues todas las startups que hay en el mundo, que os aconsejo que os suscribáis para tener la newsletter, es muy interesante lo que se está haciendo, donde se está invirtiendo hoy en día. Y aparte de la información, aparte de, Lola dice que no han tenido un evento, pues aparte de la información de cada startup, que tiene mucha, la TechCrunch, Preseries se nutre de otro tipo de información colateral, que pueden ser, estos son datos estructurados, pero puede haber otro tipo de datos no estructurados, como por ejemplo análisis de sentimiento de la compañía, de la startup, cómo se mueve en redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera. Y también pues, otro tipo de datos que pueden ser hasta datos geográficos o de número de clientes, solvencia, etcétera, etcétera. Y con eso hace una predicción de las startups que vende a los inversores. Es decir, un inversor se suscribe a Preseries y ahí pues es capaz de hacer, tiene unos modelos desarrollados muy sofisticados en donde predice con un nivel de confianza muy alto si la compañía va a salir a flote o no, o incluso si va a acabar en un exit por otra compañía grande que la vaya a comprar o, bueno, en el último caso que salga a bolsa. ¿Vale? Después veo aquí Jesús, dice, y en ensayos clínicos, ¿cómo se aplica? Que veo que es un ejemplo de uso. Sí, en ensayos clínicos, bueno, por ejemplo, hemos hecho con una farmacéutica suiza muy importante, hemos acabado un proyecto precisamente el mes pasado en donde ellos hacían ensayos clínicos con una serie de productos de formulación súper secreta, que no voy a contar aquí, pero hacen ensayos clínicos y con distintas combinaciones. Entonces, lo que hacemos es, con todos los ensayos que se han hecho con distintas combinaciones y con los resultados que se han producido, se entrena un algoritmo para poder predecir si futuras combinaciones van a salir bien o van a salir mal o van a ser más o menos productivas. Entonces, básicamente el concepto es ese, es decir, tú obviamente tienes que tener casos en donde ya se han producido con éxito o fracaso determinados ensayos clínicos y eso te permite entrenar un algoritmo para poder predecir con nuevas combinaciones si ese ensayo va a resultar positivo o negativo. Esto que aplica en ensayos clínicos puede aplicar a muchos tipos de dominios industriales igualmente interesantes, ¿no? Juan José dice Business Intelligence, Machine Learning, tal, ¿qué es todo esto? Sí. Ah, vale. Enlace al podcast que hiciste para que puedan escucharlo también y aprovechando que estás en la sesión para que podáis escucharlo, ¿vale? Os pongo el link para que vayáis directamente a él. Seguid haciendo preguntas, por favor. Vale. ¿Hay algo más que queráis contar aquí? De momento no veo nada más. Bueno, mientras se lo piensan, como estamos todavía en tiempo, Juan Ignacio, yo voy a aprovechar Vale. que te he estado escuchando. No creas que me he dormido, te he escuchado atentamente. Y yo tengo una duda. Yo te voy a hacer una pregunta un poco más general, que aquí la gente, como es muy especialista, te hace preguntas muy concretas. ¿Cómo así en líneas generales tú crees que las empresas andaluzas pueden beneficiarse de estas tecnologías, sobre todo las empresas tecnológicas? Bien, buena pregunta. Vale, para empezar, la empresa andaluza. Bueno, la empresa andaluza no es una gran empresa, ¿no? Nuestra radiografía ya la conocéis todos, es más bien mediana, pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿no?
sin desmerecer, porque una pyme puede ser muy grande. De hecho, como decía antes, pues no sé, eBay o Airbnb, pues son pymes desde el punto de vista americano, pero la verdad es que tenemos pocas de esas en Andalucía. Lo que sí tenemos es muy micronizado, como decía antes, y aún así, bueno, la ventaja que tienen este tipo de proyectos es, como os ponía antes en el roadmap de los proyectos, pues en 2 o 3 meses se puede hacer un caso de uso, y además a un coste muy competitivo, porque en primer lugar la tecnología ahora mismo es muy barata. Tanto los productos de entrenamiento o la algoritmia ya está inventada, no hay que inventar ningún tipo de algoritmo nuevo, los algoritmos ya existen, con lo cual, y son de distribución gratuita, no hay que comprar nada. Hay multitud de recursos en la red. La tecnología, como digo, es muy barata. Si hay que subir algo a la nube, pues se sube y se paga por uso, con lo cual hay distintas soluciones para hacer esto de manera muy contenida. Si estamos haciendo un proyecto de 2 o 3 meses, pues pagaremos por uso el alojamiento de los datos y del software necesario durante 2 o 3 meses y punto. Hay herramientas no necesitamos contratar a un científico de datos o a 2 o 3, que realmente, bueno, pues es una profesión que está muy en boga hoy en día, pero que tampoco es absolutamente necesario, porque hay herramientas automáticas para hacer este tipo de modelización. La formación, gran parte de la formación es gratuita, hay muchos recursos en Internet para poder formarse, con lo cual os animo a formar por vuestra cuenta. Y lo que sí hay una clave importante que no podemos olvidar, y es digamos, la madre del cordero, que son los datos. Es decir, si no tenemos datos, esto no sirve para nada. Es decir, queremos identificar un caso de uso, de decir, oye, pues quiero hacer una campaña comercial, tengo mi pequeña startup, estoy pensando en algunas andaluzas, ¿no? Que se mueven mucho por redes sociales y hacen, pues, ofertas concretas de manera masiva a todo su grupo de clientes, que a lo mejor estamos hablando que tienen, no clientes, sino leads, a lo mejor tienen 2, 3 o 4.000 leads. Pues hacer una campaña de ofertas a 4.000 leads en MailChimp, bueno, pues MailChimp, que es uno de los productos que suelen, por lo menos que muchas startups que yo trabajo, pues utilizan, pues bueno, pues eso tiene un coste, ¿no? Entonces, en vez de hacer una campaña generalizada, un montón de leads, en donde tu porcentaje de respuesta positiva o tu tasa de conversión es relativamente pequeña, haz Machine Learning o una analítica predictiva de manera muy sencilla, que incluso la puedes hacer tú mediante una herramienta de estas que el coste es nulo o casi nulo. Hacer una analítica predictiva y hacer una clusterización de clientes y hacer un envío de ofertas exclusivamente a aquellos clientes que sabes que su tasa de conversión con ellos va a ser el doble o el triple o el cuádruple, con lo cual en vez de enviar 4.000 correos electrónicos mediante la plataforma esta o cualquier otra que se utilice, puedes enviar a lo mejor 300 correos electrónicos sabiendo que tu tasa de conversión es el triple, con lo cual te ahorras dinero por un lado y la tasa sigue siendo mucho mayor, con lo cual estás beneficiándote ampliamente, ¿no? No sé si con eso te contesto un poco. A ver. Perfectamente. ¿Tienes ahí preguntas? Jesús, ¿se puede aplicar el Machine Learning dentro de la administración pública y caso de aplicación que no sean de la sanidad? Jesús, esto aplica, como digo, a todas las industrias, no solo el sector privado, sino el sector público. En el sector público, no sé, hay infinidad de casos, pero bueno, evidentemente no te voy a contar el caso del abandono de mi empleado, porque realmente, teóricamente, se supone que son funcionarios, con lo cual ahí no hay ese tipo de problema. Pero, por ejemplo, en el tema de procesos de negocio o aplicación de subvenciones, estoy pensando, el tema de las subvenciones es un tema cultural en Andalucía, y yo creo que prácticamente todas las administraciones o consejerías de la Junta tienen subvenciones, o el ayuntamiento, o las diputaciones. Pues, por ejemplo, en la selección se puede parametrizar teniendo suficientes variables
no solo de los concursos, sino de las empresas concursantes, y puedes hacer una predicción sobre una base de datos de decisiones que hayamos tomado en base a concursos públicos. Todo esto estoy hablando en voz alta, online, sobre lo que se me está ocurriendo, pero sobre concursos públicos que se han realizado y en donde ha habido éxitos o fracasos dentro de determinadas compañías, pues se me ocurre que se podría hacer, por ejemplo, con esa base de datos de éxitos y fracasos en función de cómo ha ido el proyecto, meter variables de ejecución del proyecto, de características del proyecto, de ámbito del proyecto, del dominio y de las compañías que lo han ejecutado. Podemos hacer predicciones sobre si determinados proyectos van a salir bien o mal, o incluso predicciones de una mejor elección de la compañía que va a ejecutar el proyecto para que tengamos una tasa de acierto mayor y una tasa de ejecución en los proyectos mejor, ¿no? Pero te vuelvo a repetir que dentro, por ejemplo, del sistema de procesos internos de la administración pública hay multitud de casos. En la parte de si combinamos Machine Learning con OCR o BPA o Business Process Automation, se pueden hacer proyectos muy bonitos de lectura automatizada de, pues yo qué sé, de contratos públicos, mediante un OCR, hacer un etiquetado, entrenar un modelo con etiquetas correspondientes. Bueno, eso es un trabajo importante, pero podemos hacerlo de tal manera que en futuros contratos podamos meterlo hay herramientas, además existen en el mercado, algunas extranjeras que ya conocemos, que permiten automatizar esto de manera muy rápida, en cuestión de segundos o de minutos, analizar un contrato y decirte si el contrato puede ir bien o puede ir mal, incluso clasificarlo o enviar el contrato a un determinado departamento si lo enlazas con procesos de robótica automatizada, ¿no? Lola Sarría, Juan Ignacio, en tu opinión, ¿qué administración pública en España está dando pasos más interesantes? Es buenísima. Lola dice esto, pues mira, nosotros tenemos proyectos en varias autonomías, no en todas. Yo sé que hay casos de uso interesantes en administraciones públicas en España, pero la verdad es que si te ciñes a lo que lees en la prensa, si hay expertos en vender humo, no solo las compañías privadas, sino las públicas lo hacen también muy bien, ¿no? Yo tengo que descubrirme ante la comunidad de Cataluña porque ahí no solo tienen algunos centros de inteligencia artificial que se están abriendo a otros, y realmente hay presidentes autonómicos que están haciendo, pues facilitando la implantación de compañías importantes en su territorio para que pongan centros de excelencia. Esto es un discurso que yo tengo con la Administración Autonómica Andaluza para ver cómo podemos facilitar mediante la excepción de impuestos o facilitar el tema burocrático, etcétera, etcétera, y que realmente vengan aquí a Andalucía y se implanten, pero hay otros que realmente lo han hecho ya y lo están haciendo bien, ¿no? Yo tengo, a veces hay un caso que tengo en la cabeza creo que de marzo de este año, en donde el centro de NTT, de inteligencia artificial, pues se fue a Barcelona concretamente, porque, bueno, pues supieron hacerlo y lo hicieron bien, ¿no? Ahí hay habilidad en la manera de contactar con las empresas y ser rápido y facilitar el contacto y tener la interlocución rápida. Ahora estoy pensando también en un caso que salió la semana pasada, precisamente del alcalde de... Esto era un programa de Telefónica que organizaba unos centros de excelencia relacionados con nuevas tecnologías, no recuerdo muy bien el nombre, se noticia la semana pasada, pero que es un caso de movimiento rápido. Telefónica lo hizo en Madrid y antes de acabar el evento, el alcalde de Málaga estaba llamando a Telefónica y diciendo que lo quería para Andalucía. Y de hecho se lo trajo a Málaga y se lo van a hacer, ¿no? Aquí es una cuestión de moverse rápido y realmente estar ojo a visor, pero para ese tipo de oportunidades hay que conocer muy bien qué es lo que están respirándose y qué es lo que las compañías, por eso digo lo de tesis grandes interesante, en dónde quieren invertir y estar ahí para ofrecer tus servicios, ¿no? Alberto me comenta, muy destacable la oportunidad de aplicar TNT para la mejora del sector agrícola, importando la ciencia, predicción de plagas, optimización de uso de fertilizantes. Correcto. Vale, Alberto conoce muy bien este tema, por eso lo saca a colación, pero efectivamente tenemos empresas
muy importante en Andalucía. Alberto trabaja en una de ellas, hay otras tantas, sencillamente porque es que el sector agrícola y la agricultura, no solo la ecológica, sino de cultivos a plástico, etcétera, es súper importante en los dos polos que tenemos, en la parte de Huelva y la parte de Almería, Granada, Almería sobre todo. Y ahí se están desarrollando no solo una tecnología importantísima, ahí se están haciendo experiencias de inteligencia artificial, de visión, de computer vision y inteligencia artificial, donde hay no solo la parte predictiva que menciona Alberto, de predicción de plagas, que es interesantísima, con modelos interesantísimos que permiten pues un ahorro brutal en los fitosanitarios y por tanto mantener dentro de los estándares de nivel ecológico, que de otra manera no sería posible, sino también, pues no sé, en plantas robotizadas como existen en Huelva y en Almería, en donde no hay ni un solo ser humano y en donde en una sola línea de producción pues se hace el corte de la fresa en las matas de la fresa en un lineal, se envasa, se mete en la cinta transformadora, a continuación se envasa, se encinta, etcétera, y sale directamente en palets, ¿no? Esto, toda la parte de detección de dónde está la fresa en la mata, pues se hace mediante inteligencia artificial, con visión artificial, mediante cámaras muy precisas y una gran velocidad, y eso es tecnología andaluza, ¿no? Esmeralda habla de que está interesada en más info sobre la rama de Travel, Hotel Guest Management. ¿Puedes ayudarme? Bueno, esta parte está muy desarrollada, Esmeralda, en la parte de gestión de hoteles. En general, todo el mundo, hostelería y hospedaje, está muy avanzado. Por ejemplo, hay aplicaciones para detectar y hay empresas especializadas en este campo, en donde, pues no sé, a partir de pues, ver el grado de ocupación de los hoteles, ¿no? Que es un tema que a lo mejor puede hacer con un business intelligence, pero te puede predecir el nivel de ocupación, con lo cual puedes ajustar tu oferta de precios para maximizar, digamos, el grado de ocupación de tu hotel o de tu establecimiento hotelero. Eso aplica pues a un bar, a un hotel o lo que tú quieras, ¿no? Con visión artificial mediante cámaras puedes ver el nivel de ocupación de un bar o de un restaurante, con lo cual están haciendo verdaderas virguerías, vamos. Puedes optimizar también el nivel de ocupación y predecir pues la demanda, no solo de ocupación de un restaurante, de un hotel, sino por el tipo de cliente que te va a venir. Si es un cliente internacional, pues ajustar en la cocina, si eres un hotel o un resort en un gran resort, que pues, donde a lo mejor un hotel de 500 plazas o hasta 1000 plazas, pues incluso que te viene gente de distintas nacionalidades, pues predecir en la cocina qué tipo de productos has de comprar, porque te va a venir un mayor volumen de personas de procedencia asiática, con lo cual pues hay unos hábitos de alimentación distintos y por tanto tienes que gestionar la cocina de otra manera, ¿no? Ahí hay muchísimos casos de uso y bueno, mi correo lo tenéis, bueno, lo tenéis, no sé dónde lo tenéis, pero os voy a ponerlo aquí porque no sé si lo he visto en algún sitio. arcosbigmail.com. Por si queréis enviarme algún correo con una pregunta más específica, pues estaré encantado de ampliarla. Lola habla de un caso de uso que ya se ha puesto en marcha la Comisión Europea de la corrupción de las adjudicaciones, correcto. Es más, os contaba que en la escuela de Machine Learning que os comentaba antes de Sevilla, que haremos en la Escuela de Organización Industrial en marzo del año que viene, voy a dedicar una tarde, concretamente la primera tarde la voy a dedicar al tema del fraude. Van a venir personas expertas en el fraude, americanos, holandeses, etcétera, de bancos, en donde vamos a ver concretamente la psicología de la persona que defrauda. Va a ser una de las charlas, os adelanto como primicia. Otra de las charlas va a ser la detección del fraude en dos bancos muy importantes europeos, de los más importantes de Europa, y también todo el tema de lavado de dinero, el money laundering, que se denomina, cómo se detecta y qué acciones están tomando para este tipo de corrupciones, ¿no?
Ahí hay casos muy bonitos, Lola. Hay una empresa en Madrid, por ejemplo, que hace este tipo concretamente de inteligencia artificial en la parte de audio, y lo que hace es detectar conversaciones entre los traders para detectar situaciones de fraude y para que no haya, mediante claves en la conversación, que puede ser susceptible de hacer de una toma de órdenes de compraventa de manera conjunta en las acciones, las decisiones del mercado, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Esos son proyectos que la Comisión contrata precisamente para evitar este tipo de corrupciones, ¿no? Interesantísimo. Obra pública, caso de aplicación, Jesús, en la ejecución de obra pública. Bueno, en ejecución, sí, mira, precisamente ahora mismo es curioso porque estamos metidos en un proyecto. Mañana tenemos una reunión de seguimiento de un proyecto con una compañía española que está operando te lo diré, en Colombia, y está haciendo una autopista, y lo que está utilizando es una tuneladora de 15 metros de diámetro, ¿no? Que las conocéis, son esos bichos tan importantes. Bueno, pues ahí lo que estamos haciendo es un análisis predictivo para detectar con antelación, con minutos de antelación, de momento, minutos, cuando la corona principal de esa tuneladora puede calentarse. Esa corona va dentro de como los cárteres de un coche, bañada en aceite, y si hay una detección de un incremento de la temperatura en el aceite importante, puede derivar en un gripado de la corona, y estamos hablando, eso puede desembocar en que la propia cabecera de la máquina, que es un maquinón importantísimo, eso vale millones de euros. Con lo cual, si logramos predecir con tiempo una anomalía de estas características, bueno, pues el ROI del caso de uso es inmediato, como puede imaginar. Bueno, como esos casos de uso en la obra pública hay muchísimos, ¿no? Cualquier tipo de maquinaria que se esté utilizando, si podemos predecir cuándo puede cascar, especialmente maquinarias que son muy importantes, pues mejor que mejor. En uno de los proyectos uno de los programas de Machine Learning con la Escuela de Organización Industrial, estoy recordando que ganó el proyecto académico. Fue un proyecto que se hizo con una empresa de minería andaluza, que lo que hacía era con los dumpers inmensos que bajan por las rampas para extraer mineral, material que después se limpiará para extraer el mineral. Bueno, pues hacíamos también un modelo predictivo para ver cuándo iban a tener un problema en uno de los elementos del dumper ¿no? Y realmente ahí igual, o sea, cualquier casque de estas características implicaba que el dumper se quedaba en vacío, sin producir, y una parada de un bicho de estos durante 2 o 3 días, pues te exime de estar produciendo. Y bueno, pues si tú eres del sector de la construcción, sabrás que cualquier día de parada significa parar la producción y una pérdida importante en los ingresos y el poder facturar a tu cliente, claro. Bueno, son las 8, Juan Jesús, no veo ninguna pregunta más. En cualquier caso, ahí está mi dirección de correo, o vuelvo a repetir que estoy a vuestra disposición si queréis enviarme algún correo, algo más específico, y estoy encantado de haber estado con vosotros esta tarde, y espero que hayáis aprendido un poquito más. Gracias, Juan Ignacio. Ha sido un placer. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Muy bien, buenas tardes.